Buenos días con todos y con todas. A nombre de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros FEDESEC, queremos darles la más cordial bienvenida al webinar El Mercado Reasegurador, Perspectivas 2022-2023. Agradecemos su importante presencia. Mi nombre es Carla Polo y seré su moderadora en este evento. Con el fin de garantizarles la calidad de este encuentro, por favor, tengan en cuenta lo siguiente. Para una transmisión sin interrupciones, sus cámaras y micrófonos han sido desactivados. Para realizar preguntas al expositor, por favor utilicen la opción preguntas y respuestas. Para hacer comentarios pueden utilizar la opción del chat. Les recordamos que este evento y todos nuestros webinars son grabados y los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, fedesec.es. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales y también la página web www.fedesec.org para mayor información de nuestros eventos y nuestras actividades. Al final de la exposición tendremos 10 minutos para responder sus inquietudes. En esta oportunidad queremos agradecer de forma muy especial a Reaseguradora del Ecuador, compañía que nos ha brindado todo su contingente para la realización de este evento. Vamos a dar inicio esta mañana con la compañía del ingeniero Omar Espinosa, experto en gerencia de riesgos y seguros, quien cuenta además con un diplomado de reaseguros en la Escuela de Seguros de Chile. Actualmente es CEO de Reaseguradora del Ecuador. También es director de la Cámara de Compañías de Seguros del Ecuador y director académico y profesor de reaseguros en el Centro de Capacitaciones de la Cámara de Compañías de Seguros del Ecuador. El objetivo de esta conferencia es tratar sobre la naturaleza cambiante del riesgo que influye fundamentalmente en la visión de las reaseguradoras sobre la fijación de precios y la asignación de la capacidad de riesgo. El mercado de reaseguros está evaluando varios factores como el cambio climático, las amenazas cibernéticas, la inflación global y sobre todo la evolución continua de la frecuencia y la gravedad de las pérdidas por catástrofes. Hoy conoceremos la situación actual del mercado de reaseguro y los factores que influyen en el incremento de los precios y las renovaciones para el año que estamos cursando y para lo que será el año que viene. Muchísimas gracias a todos por su presencia y le voy a dar la bienvenida a Omar. Omar, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por estar aquí con nosotros y por dedicarnos esta importante charla. Muchas gracias, Carla. Buenos días a todos. Quiero agradecer a FEDESEC por la invitación para participar en este evento. Es un honor para mí estar aquí el día de hoy con ustedes y gracias a todos los participantes por tomarse el tiempo para conectarse. Como decía Carla, es sumamente importante conocer la situación actual del mercado, sobre todo los factores que influyen e influirán en la renovación de los contratos de reaseguro del 2022 al 2023. Como ustedes saben, desde hace varios años, más o menos un año y medio según algunos reaseguradores o 2 años según otros, se vienen realizando ajustes en el mercado que gradualmente nos están llevando a un ciclo de mercado duro. En los últimos años hemos aprendido lecciones importantes. La rentabilidad del sector, sobre todo, ha estado bajo presión debido a que la industria tuvo que absorber siniestros, principalmente relacionados con el COVID-19 desde el año 2020, y también algunas pérdidas catastróficas que estuvieron por encima del promedio de los últimos 2 años. Y obviamente también existen factores económicos que afectan a nuestra industria, sobre todo la inflación. De estos y varios temas vamos a conversar el día de hoy. Entonces podemos empezar. Bien, todos me imagino que pueden ver la pantalla. Sí, Omar, podemos ver, gracias. Perfecto. Como ya ustedes conocen, el mercado asegurador y reasegurador es fluctuante. Nosotros en el mercado experimentamos ciclos de mercado blando, ciclos de mercado duro. En los últimos años, como les decía, sobre todo en los últimos 2 años, estamos experimentando cambios que llevan al mercado a un ciclo de mercado duro. Los cambios no se producen de la noche a la mañana o de un momento a otro, tampoco se producen en un solo país o en una sola compañía. Esto lo vamos a ir conversando gradualmente. Como van a ver, se producen o se realizan de acuerdo al ramo, de acuerdo a la compañía, de acuerdo a la región.
Carla ya lo mencionó, la naturaleza cambiante del riesgo influye fundamentalmente en la visión de los reaseguradores sobre la fijación de precios y la asignación de capacidad. Nuestro riesgo es cambiante, la naturaleza del riesgo es cambiante. Nos puede cambiar de la noche a la mañana por un evento catastrófico o por una situación causada por el hombre. El mercado de reaseguros está evaluando todos estos factores, como les decía, el cambio climático, las amenazas cibernéticas en los últimos años, la inflación global y sobre todo la evolución continua y la gravedad de las pérdidas por catástrofes naturales. Para comprender un poco qué es lo que ha pasado en los últimos meses y qué va a pasar en el 2022, quiero empezar haciendo un resumen de lo que sucedió en el 2021. Y como les decía, existen factores externos que no son precisamente los siniestros o las catástrofes que afectan al sector asegurador. Existen factores del entorno económico que nos afectan, como por ejemplo el aumento de los precios de las materias primas y los costos de la energía. Esto, como ustedes saben, ocurrió en el 2021 y al incrementarse el costo de las materias primas, de los costos de energía, se incrementa el costo de producción. Al incrementarse el costo de producción, el costo del siniestro también se incrementa. Hubo problemas en las cadenas de suministros y deficiencias logísticas, principalmente en el transporte marítimo y puertos. Esto también es una noticia de conocimiento público y todavía existen problemas logísticos. Hubo mayor demanda o se congestionó la demanda en los bienes de consumo en detrimento de los servicios. Esto yo creo que fue principalmente ocasionado por la pandemia. Hubo menos consumo en los servicios, pero sí mayor consumo en los bienes. A finales del 2021 y en algunos países a inicios del 2022, hubo retorno a las medidas de distanciamiento social por la nueva variante Omicron y actualmente por la variante de la Omicron. Entonces, como ustedes saben, últimamente o desde la semana pasada se cerró China, cerraron Beijing, también por este tema de la variante y bueno, en Ecuador hubo problemas a inicios del 2022, finales del 2021. Y lo que ya habíamos mencionado, el resurgimiento de la inflación. Sobre todo esto vamos a ir profundizando en la medida en la que avancemos en la charla. Ahora, además de los factores económicos, a nuestro mercado le afectan obviamente los desastres naturales. Los desastres naturales en el 2021 causaron pérdidas globales muchísimo mayores de los últimos 2 años. Y ya vamos a ver en dónde y por qué. Según Munich Re, las pérdidas totales fueron alrededor de 280.000 millones de dólares en el 2021, de los cuales aproximadamente 120.000 millones de dólares estaban asegurados. Lamentablemente, no todo lo que se pierde o no todas las pérdidas causadas por catástrofes o por desastres naturales tienen seguro. En los países más desarrollados, Europa, Estados Unidos, existe más o menos un porcentaje que sobrepasa el 50%, 50, 54, en algunos casos 58% de valores asegurados con relación a las pérdidas. En países menos desarrollados se habla de un porcentaje del 90% que no está asegurado. Las mayores pérdidas que ocurrieron en el mercado principalmente se dieron en los Estados Unidos a consecuencia de tormentas, del huracán Aida y de algunas heladas. En los Estados Unidos se produjeron pérdidas aproximadamente por 145.000 millones de dólares, de los cuales 85.000 millones de dólares estaban asegurados. La principal pérdida o la mayor pérdida fue la causada por el huracán Aida, que causó daños en New Orleans y principalmente en New Jersey y el sector metropolitano de Nueva York, principalmente en Manhattan. Esto fue el mayor siniestro que se ha producido en los Estados Unidos en el 2021 y más o menos tuvo unas pérdidas de 65.000 millones de dólares, de las cuales 36.000 millones de dólares estaban aseguradas. Luego hubo otras tormentas, principalmente en el sur de Texas, en Houston, y también algunas heladas en algunos estados del centro y sur de los Estados Unidos.
También se registraron inundaciones en Europa, principalmente en Alemania y en los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Estas inundaciones causaron pérdidas sumamente altas. Se habla de 54.000 millones de dólares, de los cuales 40.000 millones estaban concentrados en Alemania. Según la Asociación de Aseguradores Alemanes, se trata del mayor desastre natural en Alemania y en Europa hasta la fecha. Hubo otras pérdidas también causadas por erupción volcánica en Europa. No sé si recuerdan en septiembre la erupción del volcán Cumbre Vieja en las Islas Canarias. Esto también causó pérdidas en el sector asegurador, principalmente al gobierno español, que es quien protege esto a través de un organismo. Y en enero o hasta enero del 2022 se han pagado 91 millones de euros aproximadamente por pérdidas causadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja. Entonces, como ustedes pueden ver, no solamente los factores económicos, sino factores como catástrofes y desastres naturales han afectado al sector asegurador y reasegurador durante el 2021. Todo esto ocasiona cambios. Vamos a revisar qué pasó en la renovación del 1 de enero, qué cambios se produjeron. En la renovación del 1 de enero continuaron los incrementos de los últimos 18 meses, esto es según un informe de Gallagher Re, en particular en las cuentas que presentaron pérdidas o cuentas deficitarias. Se registró un incremento medio global de precios de alrededor del 5% en toda la renovación. Esto es un promedio como les estoy mencionando. Los resultados fueron muy diferenciados según la cartera o territorio. Como ya les dije, normalmente los reaseguradores no realizan un incremento fijo en todos los contratos, en todas las carteras y en todos los países. Se hace un análisis por región, por país o por cedente. Entonces, los términos finales se suscribieron según las características de cada cedente. El incremento en el costo de los siniestros aumentó la complejidad de las negociaciones. Esto, como ya les había mencionado, es una preocupación muy grande de los reaseguradores porque justamente la inflación produce que se incremente el costo de los siniestros. Al incrementarse el costo de los siniestros, se reduce el resultado técnico y en algunos casos los ramos dan pérdida técnica. Al tener una pérdida técnica, es necesario, sobre todo en nuestro país, constituir reservas por deficiencia de primas, por insuficiencia de primas, perdón, y por desviación de siniestralidad. Al incrementarse las reservas, se incrementa también la inversión obligatoria. Recuerden también que el sector asegurador ecuatoriano registró un incremento en el costo del siniestro de alrededor del 3%, 2.7% específicamente, y también esto produjo una reducción importante en la utilidad técnica del mercado, la utilidad global del mercado. Bien, revisemos entonces nuevamente cuáles son las causas del endurecimiento o por qué se mantiene este endurecimiento del mercado. Lo que ya les había mencionado, la inflación, una de las principales causas, los efectos del cambio climático que han producido aumento tanto en la frecuencia como en la gravedad de las pérdidas por catástrofes. Les acabo de comentar con cifras todas las pérdidas grandes que ocurrieron en el 2021. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces las compañías cedentes nos preguntan a los reaseguradores y particularmente a nosotros, ¿por qué hay un incremento si en Ecuador no han habido catástrofes o por qué el incremento se da si nuestra compañía no se vio afectada? Recuerden que sobre todo los grandes reaseguradores no solamente tienen negocios en Ecuador, tienen negocios en todo el mundo. Entonces pueden tener un buen resultado en un país o en una región, pero por otro lado, en otros sectores pagan pérdidas millonarias por siniestros. Entonces lo que se trata es de compensar estas pérdidas y sobre todo el incremento en la siniestralidad. Últimamente, sobre todo desde que comenzó la pandemia, hemos visto una mayor frecuencia en ataques cibernéticos. Este es un ramo que se ha visto restringido en cuanto a capacidad y al incremento en el costo de las primas. Y las amenazas continúan, ya vamos a ver por qué.
Continúan las interrupciones en la cadena de suministros. Siguen también problemas relacionados con el COVID-19 y la variante Omicron, a pesar de que las economías se han empezado a abrir últimamente, sobre todo en nuestro país, pero sigue la amenaza de que en algún momento algunos países puedan volver a cerrarse. Un tema del cual se habla muy poco, casi nada diría yo, es la disponibilidad de la retrocesión. La retrocesión es el reaseguro de los reaseguradores. De hecho, la mayoría, yo diría todos los reaseguradores, tenemos contratos de retrocesión. Esto es un tema sumamente importante y que nos preocupa porque cada vez existe menos disponibilidad o menos capacidad para retrocesión a nivel mundial y la que existe es costosa. Un contrato de retrocesión es mucho más costoso que un contrato de reaseguro. Entonces, si por un lado se incrementa el costo de la retrocesión, o sea, del reaseguro de sus reaseguradores, ese costo los reaseguradores debemos trasladarlo a los contratos de reaseguro. Y al trasladarlo a los contratos de reaseguro, lo lógico sería que también se traslade al asegurado final. Por lo tanto, se produzca un incremento en las tasas. Como les digo, esto es un tema que normalmente no se habla, entre reaseguradores sí lo mencionamos, pero es una gran preocupación del mercado y ya lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, algo que pasó desde febrero de este año, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto obviamente va a traer secuelas y consecuencias en el sector asegurador que también las vamos a mencionar. Bien, vamos a hablar puntualmente de algunos de estos aspectos. Como ya lo mencioné, en la renovación se hace diferenciación de cedente. Entonces, esto fue evidente tanto en las cuentas que dieron pérdida como para las cuentas que no dieron pérdida, pero siempre los incrementos se realizan en función de cada una de las cedentes. Se asigna capacidad y se asignan precios. Hay reaseguradores que lo hacen por países o por mercados, van reasignando o incrementando los precios e incluso van reduciendo capacidades o saliendo de esos mercados cuando consideran que las tasas no son suficientes. La capacidad total en propiedad o en daños estuvo generalmente disponible para completar los programas. Así es, a pesar de que hubo incrementos y en algunos casos reaseguradores restringieron capacidades o salieron de algunos mercados, sí fue posible completar la capacidad y renovar los contratos con normalidad. O sea, no hubo una falta de capacidad. Por lo tanto, sobre todo en propiedad, hubo capacidad suficiente. ¿Qué pasó aquí? Hubo más apetito del mercado por las capas superiores que no se ven afectadas por las pérdidas. Esto hablando principalmente de los excesos de pérdida. El apetito de riesgo de muchos reaseguradores está hacia las capas superiores, principalmente porque, como ustedes saben, son las que se afectan con menos frecuencia o las menos afectadas. La capacidad obviamente se restringió para las capas inferiores, también para los contratos que tienen agregados, para contratos multianuales por riesgo y particularmente se vio afectado o los contratos que se vieron afectados por pérdidas en el 2021. Los factores que influyeron en la disponibilidad incluyeron la revaluación del apetito de riesgo por parte de los reaseguradores, los impactos inflacionarios y la retrocesión. Esto ya lo habíamos mencionado, entonces es una cadena. Si se incrementan los costos de la retrocesión, los reaseguradores lo trasladan a los contratos de reaseguro. ¿Qué pasó en los contratos catastróficos específicamente? Las tarifas generalmente aumentaron en la mayoría de los territorios. Prácticamente en todos los territorios hubo un incremento en los programas catastróficos. Los cambios ajustados al riesgo variaron ampliamente. Hubo promedios o hubo contratos que no se vieron afectados, pero igualmente registraron un incremento que fue o varió entre el 7%, ¿sí? Y en algunos casos, con contratos que sí se vieron afectados, los incrementos estuvieron entre el 10 y el 30%. En los contratos por riesgo,
Los contratos por riesgo tuvieron un poco más de cuidado de parte de los reaseguradores, pero en muchos casos hubo, como dice el informe, hubo disciplina de los precios, no hubo gran incremento, pero sí hay que tener mucho cuidado o sobre todo por el impacto que se puede dar en riesgos individuales. Entonces, en general, hubo estabilidad para reducir el apetito de este negocio. Hubo reaseguradores que prefirieron no participar en contratos individuales y bueno, la renovación se realizó con total, como les dije, o se completó con total normalidad. Este tema que ya lo mencioné, porque es importante comentarlo, porque los reaseguradores en los últimos años hemos visto incrementos en nuestros programas, en nuestros contratos de retrocesión. Como ya les mencioné, el 2021 fue un año sumamente afectado por eventos catastróficos. Entonces, las renovaciones de la retrocesión experimentaron aumentos de precio, con mayores cambios en las cuentas que tuvieron pérdidas, obviamente, pero también hubo reducción de la capacidad disponible. Hay reaseguradores que están retirándose de los contratos de retrocesión, lo cual dificulta a los reaseguradores conseguir respaldo, y si lo conseguimos es con precios más altos. No todo reasegurador tiene la misma retrocesión o el mismo programa de retrocesión. Los reaseguradores más grandes, como ustedes saben, tienen mayor patrimonio, por lo tanto retienen más, compran menos retrocesión. En algunos casos compran solo retrocesión para programas catastróficos o solamente para eventos catastróficos y lo hacen por regiones, quizás las regiones donde hay mayor exposición. Hubo una variación importante en los precios según la experiencia de pérdidas del 2021 y en particular para los contratos agregados. El historial de pérdidas se convirtió en una métrica de precios mucho más dominante que en años anteriores. Lo que les acabo de decir, en el 2021 los incrementos en la retrocesión fueron mayores. La capacidad estaba menos restringida para las coberturas de catástrofes directas y facultativas que para la retrocesión. Esto fue evidente, hubo más posibilidad de conseguir capacidad para contratos de reaseguro y para negocios facultativos, pero para retrocesión estuvo más complicado. Ahora hablemos de cómo afecta o cómo nos afectará el conflicto entre Rusia y Ucrania, cómo afecta al mercado asegurador. Hasta la fecha, varias de las grandes multinacionales del sector han cancelado sus operaciones en Rusia, entre ellas Generali, Marsh, Munich Re, Aon, AXA, entre otras. Todas estas compañías cancelaron ya las operaciones en Rusia. El mercado de Lloyds será uno de los más afectados y ha sido tajante en sus últimas declaraciones. Pondrá pausa en sus coberturas. En otras palabras, el mercado de Lloyds ya no está dando cobertura de ningún tipo en Rusia. Una vez que se desató el conflicto, hubo un incremento prácticamente automático en los costos de los seguros de transporte, de los seguros marítimos y principalmente de aviación. Como ustedes saben, esta es una zona de alto número de rutas aéreas y marítimas por las importaciones y exportaciones que se realizan desde Rusia y Ucrania. Y específicamente en el Mar Negro, el Mar Negro tiene un flujo sumamente alto de rutas marítimas. Otra causa que se ha dado para incrementar los costos fue la guerra que se desató entre los hackers del occidente con los hackers rusos. Ya el mercado de cyber venía incrementándose desde la época desde que se desató la pandemia, pero con esta guerra cibernética está mucho más restringido, hay menos reaseguradores dispuestos a dar respaldo en pólizas de cyber, las capacidades son menores y obviamente el costo es muchísimo mayor. Esto sí lo hemos visto en los últimos días posteriores al inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. La inflación, un tema que nos sigue preocupando. Una vez que se desató el conflicto, se incrementó enormemente el costo del petróleo, del gas y de sus derivados.
Esto obviamente afecta principalmente a los países de Europa que dependen, sobre todo Alemania, que es la principal economía de la Comunidad Europea, depende muchísimo de la importación de gas, de carbón y de petróleo desde Rusia. Entonces, al incrementarse el costo del petróleo, de sus derivados a nivel mundial, se incrementa el costo de la producción y se incrementa el costo de las partes, piezas y suministros que vamos a importar de esos países. Entonces, esto, como ya lo mencioné, incrementa a su vez el costo del siniestro. Como ustedes saben, el conflicto de Rusia y Ucrania empezó en febrero, el 24 de febrero, si no recuerdo mal. Todavía no hemos visto el verdadero impacto, ¿sí? Se están ya realizando algunos ajustes en los seguros, pero todavía no hemos visto el gran impacto y Ecuador no es una excepción. En Ecuador obviamente vamos a tener una afectación sobre todo en el sector exportador, principalmente banano y flores, y también en la importación de algunos productos, sobre todo fertilizantes, tanto de Rusia como de Ucrania, y también en algunos casos cereales. Una gran pregunta es, ¿hay algún efecto positivo para el sector asegurador después de este conflicto o por este conflicto? Yo principalmente o particularmente creo que ninguna guerra tiene un efecto positivo. Si ya hablamos de pérdidas humanas, no puede haber efectos positivos. Pero algunos analistas mencionan más que un efecto positivo de que podría traer un efecto secundario, como por ejemplo la incertidumbre y el miedo o que provoca un conflicto bélico, aumenta las ganas de protegerse y esto podría generar un repunte de la venta de pólizas de seguros. Yo tengo mis dudas, es distinto o fue distinto en la pandemia, si bien es cierto también hubo muchos fallecidos, pero sí la gente quería protegerse, quería tener seguro médico privado, quería tener una póliza de vida y procuraban comprar más seguros de vida y de asistencia médica. Pero en el caso de un conflicto bélico, no sé qué tan cierto sea esta apreciación de algunos expertos de que puede incrementarse la venta de pólizas. Pero hay que tener mucho cuidado porque ¿qué cubren los seguros en una guerra? Tenemos que estar muy atentos a eso y saber qué cubren los seguros en tiempos de guerra. La realidad es que la cobertura de los seguros en caso de guerra es muy limitada. En la mayoría de pólizas están excluidas por defecto y sobre todo en los contratos de reaseguro también, todo conflicto causado por la guerra. Como ustedes saben, hay ciertos ramos como transporte que sí cubren guerra, pero son ramos o cuentas específicas. A raíz del conflicto bélico, tenemos que prestar muchísima atención a las cláusulas de exclusión que tenemos en nuestros contratos o que tienen ustedes en sus contratos de reaseguro y en sus pólizas. Existe una cláusula que se ha utilizado durante 40 años en el mercado, es la NMA 464, es la cláusula de exclusión de guerra civil y guerra. Esta cláusula básicamente excluye todos los daños ocasionados directa o indirectamente por o como consecuencia de guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades, ya sea que se declare la guerra o no, guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, poder militar usurpado o confiscación o nacionalización o requisición o destrucción o daño a la propiedad por o bajo la orden de cualquier gobierno o autoridad pública o local. Como les decía, esta es una cláusula que se ha utilizado durante muchísimos años en el mercado y únicamente se realizó un alcance y una modificación a raíz del atentado de las Torres Gemelas en el 2001. A esta cláusula se le añadió la exclusión por terrorismo. Entonces nació la cláusula NMA 2919, que es una mezcla entre guerra y terrorismo. Por lo tanto, ustedes en sus contratos van a tener la NMA anterior, la 464, o pueden tener la 2919, que incluye ya guerra y terrorismo. Si tienen solo la exclusión de guerra, deberían tener otra cláusula aparte, que es únicamente la exclusión por terrorismo. Entonces, como les decía, a la cláusula de guerra se le añadió el punto 2, que es cualquier acto de terrorismo, y se define qué es un acto de terrorismo.
Adicional a estas cláusulas, en todo contrato de reaseguro existe la cláusula de limitación de exclusión de sanciones. Acuérdense que a raíz del conflicto bélico, tanto la Comunidad Europea como Reino Unido y Estados Unidos impusieron sanciones a Rusia. Entonces es muy importante conocer qué dice esta cláusula. No se considerará que ningún reasegurador o asegurador proporciona cobertura y ningún reasegurador será responsable de pagar ninguna reclamación o proporcionar ningún beneficio en virtud del presente en la medida en que la provisión de dicha cobertura, el pago de dicha reclamación o la provisión de dicho beneficio exponga a ese reasegurador a cualquier sanción, prohibición o restricción en virtud de las resoluciones de las Naciones Unidas o las sanciones, leyes o reglamentos comerciales o económicos de la Unión Europea, el Reino Unido o los Estados Unidos de América. Todos ustedes deben tener esta cláusula de sanciones en sus contratos y, como ven, una vez que se establecen las sanciones, se desarrolla o se desata un conflicto bélico, automáticamente no hay cobertura o queda cancelada la cobertura de reaseguro. Es muy importante que revisen esto porque pueden tener las cláusulas LMA o NMA y en algunos casos pueden estar algunas versiones modificadas, pero igual son válidas. A raíz de todo esto, vino la renovación del 1 de abril. Hay empresas de seguros que renuevan los contratos el 1 de abril. En Ecuador muy pocas, pero en otros países hay varias que renuevan el 1 de abril. Vamos a revisar qué pasó en la renovación reciente del 1 de abril. El conflicto bélico obviamente está muy reciente también, entonces no hubo muchos cambios por el conflicto bélico. Según Gallagher o según el informe de Gallagher, esta fue una renovación sumamente ordenada. La capacidad era en gran medida suficiente en la mayoría de las clases o la mayoría de ramos, pero con algunas limitaciones en ciertas líneas especiales y sobre todo en la retrocesión. Volvemos a mencionar lo que yo les había dicho, la restricción en la retrocesión. Sí hubo movimiento de precios, sí, pero básicamente estuvieron en línea con lo ya ocurrido en la renovación del 1 de enero. Hubo aumentos modestos, dicen ellos, de un dígito, sobre todo en las coberturas catastróficas de propiedad. La inflación sigue siendo un tema de gran preocupación, como ya lo he mencionado. En gran medida fue un tema clave en todas las líneas de negocio. Los reaseguradores, que son los vendedores de protección, buscaron evaluar el impacto en las carteras de las empresas cedentes para luego reflejarlo en sus modelos de precios. ¿Qué significa esto? Que los reaseguradores en sus modelos, porque para cotizar un programa, sobre todo catastrófico, se utilizan modelos. Ellos en los modelos ya incluyeron un margen o un valor por el incremento en la inflación. Entonces ya estos modelos vienen automáticamente con un ligero incremento. El conflicto de Rusia y Ucrania sigue siendo una preocupación o fue una preocupación ya el 1 de abril, pero básicamente, como les decía, todavía no se ha visto un impacto. Algunos piensan que va a tener un impacto modesto en términos de cobertura porque principalmente se van a ver afectadas ciertas líneas especializadas, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante. Lo que sí, en toda renovación y en todo contrato, prácticamente ya es un estándar que se incluya la cláusula de exclusión y limitación de sanciones, la LMA 3100 que la acabamos de revisar. Esto, si hubo algún contrato que no la tenía, de ahora en adelante todo contrato ya la tiene. Entonces van a haber contratos que tengan la exclusión de guerra y la exclusión de sanciones. Capacidad para catástrofes. Hubo ajuste en las posiciones de las reaseguradoras, con algunas buscando reducir o reasignar su capacidad en capas más altas. Lo que ya les mencioné, básicamente se mantiene lo que ocurrió en la renovación del 1 de enero. Esto fue en términos generales. Ahora veamos qué pasó específicamente en América Latina. En línea con la temporada de enero o con la renovación del 1 de enero, los programas por riesgo y catastróficos sin pérdidas se renovaron algunos sin tener cambios, o sea, se renovaron flat hasta
incrementos del más 3%, ¿sí? Esto es en América Latina. Algunos se renovaron en igualdad de condiciones y otros tuvieron un incremento hasta el 3%. En el caso de los programas con pérdida o que sí se vieron afectados, los incrementos fueron mayores. Hubo incrementos entre el 7 y el 13%. En algunos casos, sobre todo en los buquets proporcionales específicamente, se renovaron con igualdad de condiciones y en algunos casos con una reducción del 2% en las comisiones, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Renovar actualmente un contrato con las mismas condiciones del año anterior se debe considerar una ganancia, porque en algunos casos ya se empezó a reducir la comisión en los contratos proporcionales. Las reaseguradoras continuaron siendo selectivas sobre el despliegue de su capacidad. En algunos casos se redujeron, ¿sí? Y en algunos casos también se retiraron de los mercados o reasignaron esas capacidades en mercados donde consideran que los precios están acorde a las tasas. En otras palabras, hay mercados donde los reaseguradores consideran que las tasas originales no son suficientes, por lo tanto, en esos mercados reducen capacidad o se retiran del mercado y prefieren asignar esas capacidades a los mercados donde las tasas son más altas y el costo de los contratos de reaseguro también es mayor y está de acuerdo a las condiciones de los mercados. Ciertas reaseguradoras se enfocaron en reducir las exposiciones en territorios pico clave, lo que ya les mencioné. Hay reaseguradoras que tienen mayor concentración, por ejemplo, en el Caribe. Es un mercado sumamente que se ve afectado cada año por huracanes, entonces prefieren reducir capacidad en esos mercados. En otros casos prefieren reducir capacidades en Chile. Es un país donde se considera que las tasas originales son muy bajas, pero tiene un altísimo riesgo, una altísima exposición catastrófica. Esto lo menciono porque si bien es cierto en Ecuador el mercado agrícola o el seguro agrícola no está muy desarrollado, pero he visto últimamente el apetito de algunos reaseguradores por desarrollar el seguro agrícola en varios países de América del Sur o América Latina. Incluso algunos intermediarios de reaseguro quieren y están ofreciendo estas capacidades. Pero el mercado agrícola, particularmente en Brasil, que es el mercado más grande de América Latina, experimentó pérdidas significativas. Entonces hubo reaseguradores que ya empezaron a retirar la capacidad en esta línea de negocio, lo cual está endureciendo el mercado de seguro agrícola. En cuanto al conflicto de Rusia y Ucrania, quiero retomar este tema. Ya les mencioné que en la renovación del 1 de abril todavía no hubo un impacto considerado, pero el conflicto no termina, sigue el conflicto y no sabemos cuándo va a terminar y cuál va a ser el impacto final para los reaseguradores y para el mundo. No solamente afecta a la parte económica por la inflación, sino también nos va a afectar en cuanto a las restricciones en algunos ramos. Este informe de Standard & Poor's lo publicaron la semana pasada y ya todas las compañías, las empresas calificadoras de riesgo a nivel mundial han publicado sus informes. Standard & Poor's, Fitch y la última fue Moody's este lunes, donde básicamente dicen que el conflicto entre Rusia y Ucrania podría alcanzar los 35.000 millones de dólares de pérdidas para el sector asegurador. Standard & Poor's Global prevé pérdidas en el mercado de seguros especializados entre 16.000 y 35.000 millones de dólares por este conflicto. Esto incluye posibles pérdidas en los seguros de aviación por un total de 6.000 millones a 15.000 millones. Como ustedes saben, las empresas aéreas, tanto de pasajeros como de carga, realizan leasing de sus aeronaves. Normalmente no las compran. Entonces, a raíz de que se desató el conflicto, quedaron atrapados cientos de aviones de líneas aéreas rusas. ¿Qué decidió el gobierno ruso? Nacionalizar estos aviones. Esa nacionalización implica pérdida para el mercado asegurador, principalmente para las empresas que dan en leasing a estos aviones. Otras líneas especializadas que probablemente se verán afectadas son los seguros cibernéticos, que ya lo vimos por qué, por la guerra entre hackers, el riesgo político, obviamente, que incluye guerra en algunos casos,
y sobre todo las coberturas de guerra para los seguros marítimos, tanto de transporte como de casco. El mercado de aviación, retomando el tema, estima que se van a tardar años de disputas legales entre arrendadores y aseguradoras por los aviones atrapados en Rusia, que fueron nacionalizados, como ya ustedes lo conocen. El principal arrendador de aviones del mundo, que es AerCap, ha presentado una reclamación de seguros de 3.500 millones de dólares por más de 100 aviones atrapados en Rusia. Según Standard & Poor's, creemos que puede tomar muchos años liquidar las pérdidas finales sufridas por las compañías de arrendamiento de aeronaves, aseguradoras y reaseguradoras. ¿Por qué menciono esto? Porque en el Ecuador obviamente no hay contratos de reaseguro o de seguro para líneas para seguro de aviación, pero estos seguros se colocan de manera facultativa y en el mercado internacional. Entonces, esta es una línea de negocios que va a tener restricciones quizás en capacidad, en cobertura y aumento de precios. ¿Qué más dice Standard & Poor's? Las 21 principales reaseguradoras globales calificadas por Standard & Poor's probablemente sufrirán alrededor de la mitad de las pérdidas generales. Esto afectaría las ganancias de la mayoría de ellos, mientras que para algunos valores atípicos, o sea, para algunos siniestros atípicos, también podría afectar sus posiciones de capital, dado que también enfrentan grandes pérdidas por catástrofes naturales este año. Standard & Poor's, como ven, es sumamente cauteloso, no dice que va a haber rebaja en las calificaciones de algunas reaseguradoras, pero sí anticipa que algunas reaseguradoras que sufran pérdidas atípicas, como por ejemplo las que trabajan en aviación, y adicionalmente tengan pérdidas en otras regiones del mundo por catástrofes naturales, podrían ver afectado su patrimonio o su capital. Y ustedes saben que cuando una reaseguradora o una compañía de seguros se afecta el patrimonio o ve afectado su patrimonio, puede tener rebaja o reducción en su calificación. El año 2022 recién empieza, entonces aún no sabemos cómo va a ser la temporada de huracanes, no sabemos si van a ocurrir terremotos o si van a ocurrir inundaciones en algunas partes del mundo. Entonces, además de las pérdidas por el conflicto entre Rusia y Ucrania, van a haber pérdidas por catástrofes naturales también en el resto del mundo. Como ya vimos, el mercado de Lloyd's es uno o será uno de los más afectados por la especialidad de algunos sindicatos. Este informe lo publicaron la semana pasada, es el Lloyd's Annual Report del 2021, y ellos ya hacen una mención del riesgo geopolítico. Dicen, la invasión rusa a Ucrania tendrá impactos a corto, mediano y largo plazo, tanto en el desempeño como en el balance de Lloyd's. Las principales fuentes de riesgo se relacionan con la exposición técnica que surge de las sanciones, la exposición dentro de las carteras de inversión y el impacto en las operaciones. La prima directa de Lloyd's, derivada de Rusia y Ucrania, es significativamente inferior al 1% de la prima total emitida. Las exposiciones indirectas de suscripción surgen principalmente en líneas de negocio de aviación, marítimo, crédito comercial y riesgo político. ¿Por qué lo menciono nuevamente? Porque hay muchas empresas de seguros ecuatorianas que colocan reaseguro con sindicatos de Lloyd's y principalmente si son sindicatos que trabajan en aviación, en marítimo, en crédito comercial y en riesgos políticos, van a verse afectados, ¿sí? Entonces van a haber restricciones en capacidad, puede ser que dejen de suscribir algunos mercados, pero principalmente va a haber incremento en el precio, en el costo de esos reaseguros. Entonces, en esta etapa inicial, es difícil evaluar el impacto financiero total de esta crisis. Sin embargo, no hay indicios de que esto afectará al mercado de Lloyd's o a la capacidad de la Society of Lloyd's para satisfacer los requisitos de capital regulatorio o cumplir sus obligaciones financieras. En otras palabras, si se ve afectado, algún sindicato de Lloyd's, no va a afectar a todo el mercado o a toda la sociedad de sindicatos, ¿sí? Van a tener suficiente capacidad y suficiente patrimonio para cubrir esas pérdidas, pero sí van a haber incrementos o restricciones en algunas líneas de negocio. Bien, para concluir, la gran pregunta, ¿permanecerá el mercado duro en el 2022?
yo pienso que dadas las circunstancias y cómo viene desarrollándose el conflicto entre Rusia y Ucrania principalmente y la inflación que esto ha originado, va a permanecer duro el mercado, especialmente en ciertas líneas de negocio, como ya lo he mencionado. Se espera que continúen las tendencias actuales del mercado, anticipando un endurecimiento sostenido en las próximas renovaciones de junio y septiembre. Como ya lo mencioné, la renovación de abril fue muy reciente, aún no vimos el impacto de esta guerra, pero quizás en la renovación del 1 de julio y sobre todo en la del 1 de enero del 2023, ya vamos a ver un impacto significativo y cambios en los contratos, en el apetito de riesgo y en las condiciones. Las temporadas de renovación de reaseguro brindan información sobre los precios, ya hemos visto por qué, sobre la capacidad, sobre las coberturas y principalmente sobre la dirección de las tendencias futuras del mercado. Es muy importante estar informados, enterados qué sucede en el resto del mundo, qué pasa con los precios, en qué líneas se incrementan o en qué líneas hay incrementos, qué pasa con las capacidades, en qué ramos o en qué coberturas hay más restricción o es más difícil conseguir un reaseguro, qué coberturas están restringidas y qué exclusiones se están utilizando actualmente en los contratos. Ya vimos principalmente las de guerra y desde que empezó la pandemia la exclusión de enfermedades contagiosas y pandemia. Y también obviamente la dirección y qué tendencias, qué va a pasar en el futuro en el mercado. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes. Es una charla corta, así que si tienen preguntas, con muchísimo gusto puedo responder sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Omar, por tu presentación. Estuvo bastante clara. Vamos a pasar a las preguntas. Tengo una por lo pronto. Dice, los aviones que fueron nacionalizados por Rusia y sabiendo que estos es a consecuencia de la guerra, ¿prosperará la demanda de AerCap? Sí, ya AerCap presentó la demanda a sus aseguradores. Si presentó la demanda es porque estas aeronaves cuentan con seguro de guerra. Acuérdense que hay ciertas líneas de negocio, casco marítimo, casco aéreo, transporte, que sí tienen cláusulas de guerra. Entonces, seguramente estos aviones tienen cobertura de guerra, por eso presentaron la demanda. Hay que ver en qué termina este asunto. No sé si una vez finalizada la guerra, Rusia libere estos aviones. Si libera los aviones, posiblemente ya no prospere, porque obviamente ya no va a haber el siniestro. Pero estoy seguro que sí va a prosperar porque tienen cobertura. Las restricciones por pandemia, que fueron muy endurecidas durante los años anteriores, ¿verán alguna variación o se verán más alivianadas a partir de las vacunas? Definitivamente ya el incremento que hubo en el ramo de vida y asistencia médica ya se dio por la pandemia. Es una cuestión de tiempo. Posiblemente en el futuro sí se vean un poco más alivianadas, como dice la pregunta, porque con las vacunas y con las nuevas variantes que causan menor mortalidad, ya las compañías van a tener una tendencia a disminuir la siniestralidad, pero la siniestralidad que tuvieron en el 2020 y 2021, producto de la pandemia, tienen que recuperarla. Entonces, esa recuperación se va a dar con incremento de tasas de los próximos años. La tendencia va a ser a la disminución. No sabría decirles en cuánto tiempo, pero sí va a haber una disminución en el futuro siempre y cuando no aparezcan nuevos virus, nuevas variantes u otras pandemias que esperamos no sea así. O sea, no el año inmediato, por lo menos. No, inmediatamente no. La calificación ¿cómo es? Stanford & Poor's, con tanta restricción, Standard & Poor's, con tanta restricción, ¿serán más flexibles para los aseguradores? Yo creo que no van a ser más flexibles, más bien serán más estrictos porque van a estar mucho más atentos a la capacidad que tengan los reaseguradores de cubrir esas pérdidas, no solamente por la guerra, sino también por las catástrofes naturales que se esperan ocurran este año, tanto por el cambio climático como por otros eventos. Pero
ya sé de un caso particular de un reasegurador que sí ha visto reducida su calificación en los últimos días porque tiene una gran concentración de seguro aéreo, Entonces, hay que estar muy atentos a este tema, sobre todo, como les decía, en reaseguradores que tienen concentración en ciertas líneas de negocios que se pueden ver afectadas. ¿Cómo estimas las renovaciones de medio año en contratos catastróficos en carteras no siniestrosas? Yo creo que va a haber un ligero incremento producto de la inflación, lo que ya lo hemos visto en enero y abril. Las carteras que no han tenido siniestros no van a tener incrementos grandes, pero sí los reaseguradores han incluido ya en sus modelos, como les explicaba, un incremento por la inflación y no solo por la inflación, también por el incremento en la retrocesión. Eso fue lo que yo les mencioné, que al incrementarse el costo del reaseguro de sus reaseguradores, ellos también de alguna manera lo van a ir trasladando a los contratos de reaseguro. No será a todos por igual, dependerá de la compañía, del país o de la región, pero sí va a haber un ligero incremento ya en los modelos y en el costo de los contratos catastróficos. ¿Podrías aclarar cómo se afectarían las pérdidas en las calificaciones de las reaseguradoras? Bueno, no puedo entrar en mucho detalle porque cada firma calificadora, sobre todo las grandes, tienen modelos distintos, muchas se parecen, pero uno de los principales rubros que evalúan es la dispersión de los riesgos, ¿sí? En dónde están colocados sus reaseguros y la capacidad que tengan o el patrimonio que tengan para cubrir esos riesgos. Entonces, si una reaseguradora se ve seriamente afectada por pérdidas, ya sea producto de la guerra o producto de una catástrofe, y se ve reducido su patrimonio, ahí es cuando las firmas calificadoras castigan y por lo tanto ponen en observación esa calificación o le realizan una rebaja a esa reaseguradora. Pero siempre las calificaciones son o los análisis se realizan empresa por empresa, entonces no todas quizás se vean afectadas, pero sí, como les dije, hay que prestar especial atención a las que tienen concentración, sobre todo en casco aéreo, que es el ramo que por el momento se ha visto más afectado por el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Existe un entorno más propicio ¿Existe algún entorno más propicio para métodos no tradicionales de transferencia de riesgos, por ejemplo, CATS bonds? En Ecuador no podemos hacer cat bonds porque la legislación no nos permite. Los cat bonds sí los utilizan reaseguradores, sobre todo los grandes reaseguradores a nivel mundial, pero son bonos de catástrofe que se colocan en mercados de capital, en mercados financieros, y este reaseguro no lo dan empresas reaseguradoras, lo dan inversionistas. Los grandes inversionistas de los cat bonds son principalmente entidades que manejan fondos de pensiones. Entonces, en Ecuador, como les decía, no podemos utilizarlos porque la legislación ecuatoriana solo nos permite contratar reaseguro con reaseguradores y además los reaseguradores deben estar registrados en el organismo de control. Los bonos se colocan, como les digo, a través de las bolsas de valores y son inversionistas particulares los que dan este respaldo a estos bonos. Entonces nosotros en Ecuador no los usamos y no los podríamos utilizar mientras la legislación no cambie. Bueno, con el impacto de la pandemia en vida y asistencia médica, ¿cómo estimas las condiciones de los reaseguradores para estos ramos? Como les decía, yo no creo que haya más incremento ya en la renovación de contratos de vida y asistencia médica. Ya los incrementos se dieron el año pasado por la consecuencia de la pandemia. No considero que van a haber incrementos este año, en la renovación de este año. Se renovarán en igualdad de condiciones. Ya el incremento se dio y se renovarán en igualdad de condiciones a menos que las carteras continúen golpeadas por la siniestralidad o por siniestros. En muchos casos, los siniestros ocurrieron en el 2020, pero la siniestralidad se registró o se incrementó en el 2021 porque hubo un reporte tardío justamente por el encierro, por el confinamiento o porque algunos no sabían que contaban con pólizas de vida, pero ya los incrementos se dieron. Entonces yo no veo que hayan incrementos o que se vengan incrementos
altos en el ramo de vida en el 2022. Conocida la dificultad de conseguir programas de retrocesión, ¿qué recomendarías tú para la cobertura de los reaseguradores? ¿Podrías dar alguna recomendación? Buena pregunta. Cuidar nuestras carteras, realmente tratar de suscribir con el mayor cuidado posible, tratar a su vez de incrementar las primas. Yo sé que es muy difícil incrementar primas en esta época, pero sobre todo tenemos que trabajar muy de la mano con las compañías de seguros, porque al incrementarse, como yo les decía, el costo del siniestro, se incrementa la siniestralidad, se reduce el resultado técnico y esto termina afectando la utilidad de los contratos y también la utilidad de las compañías de seguros. A mí me llamó mucho la atención, y me imagino que ustedes lo vieron, en el mercado ecuatoriano hubo incremento en la siniestralidad prácticamente en todos los ramos en el 2021. Me parece que 2 o 3 no tuvieron incremento en la siniestralidad, el resto sí. Pero las 30 compañías de seguros tuvieron incremento en la siniestralidad. Las 30 compañías. Todas. Y los incrementos van desde el 8%, me parece, hasta el 74%. Y esto lo pueden ver en el informe anual de FEDESEG, que está en la página web de FEDESEG. Hay un cuadro sumamente bueno que muestra la siniestralidad por ramo y otro que muestra la siniestralidad por compañía de seguros. Y como ustedes se pueden dar cuenta, las 30 compañías incrementaron la siniestralidad en el 2021, lo cual es una señal de alerta, ¿sí? Si se incrementa la siniestralidad, si se reduce el resultado técnico y si hay una pérdida financiera, el mercado como tal perdió 5 millones de dólares, eso significa que debemos tomar medidas, que algo no estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo a tiempo, y debe ser una señal de alerta que nos obliga a revisar nuestras políticas de suscripción, hacer una depuración de cartera, y esto obviamente va a traer mejor resultado en la compañía, en los contratos de reaseguro, y se podrían conseguir mejores condiciones en la renovación de los contratos de reaseguro. Perfecto, Mar. Con esta pregunta vamos a cerrar porque estamos ya sobre el tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta excelente ponencia que has hecho. De parte de todo nuestro equipo de FEDESEG te agradecemos muchísimo y a todos nuestros participantes también les agradecemos por haber participado y habernos acompañado durante esta hora en esta mañana. Gracias a ustedes, gracias a los participantes y espero que podamos conversar en una próxima oportunidad. Así será, Omar, como todos los años. Exactamente. Muchísimas gracias a todos y que tengan todos un gran día. Hasta luego. Hasta luego.